Bienvenidos a este programa de entrevistas de Teleelch, que como siempre pues nos gusta hacer un paréntesis del día a día, pero no un párrafo distinto a la actualidad. Nos gusta hacer un punto y aparte hoy con José Ciscar, presidente de los populares en la provincia de Alicante. Bienvenido a Teleelch. Muchas gracias. Bueno, quizá la entrevista de hoy tengamos que contextualizarla un poco porque es verdad que lleva pues varios días lloviendo en Elche, incluso la semana pasada teníamos pues alerta por gota fría y puede que la gente se haya olvidado un poco el problema del agua, sobre todo cuando vemos que los campos se están regando. ¿Tenemos problemas para regar en Elche? ¿Tenemos problemas con el agua en nuestros campos? Bueno, la realidad es que pese a estas lluvias que son muy beneficiosas y ojalá duren mucho, seguimos inmersos en un periodo de sequía que arrancó en mayo de 2015 y que por todos los estándares que tenemos no se puede dar por finalizada. De hecho, el pasado mes de septiembre se tuvo que prorrogar un año más para la cuenca del Segura y por lo tanto también para el campo de Elche la situación de sequía generalizada que padecemos, insisto, desde el año 2015. Gracias también a unos acuerdos con el memorándum sobre el trasvase del Tajo Segura, tenemos asegurada el agua siempre y cuando haya agua suficiente en la cabecera del Tajo. Tiene que haber más de 400 hectómetros cúbicos. ¿Qué pasa cuando hay menos de ese agua? Bueno, efectivamente en el año 2013 se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de España y los gobiernos de 5 comunidades autónomas, 3 comunidades autónomas de la cuenca del Tajo, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, y 2 comunidades autónomas beneficiarias del trasvase, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Lo que se hizo ahí, con la participación de los regantes del trasvase Tajo Segura, que ellos dieron su visto bueno, y sin su visto bueno el Gobierno valenciano no lo habríamos aprobado, unas normas de funcionamiento que sobre todo dan seguridad jurídica, dan certidumbre al trasvase. Con eso se ponía fin a unas épocas de discusión donde se ponía en entredicho al trasvase por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, primero con Barreda, actualmente con García Page, antes con Bono, y lo que se hacía era eso, unas reglas ciertas para todo el mundo, de tal manera que cuando hay agua se trasvasa, cuando no hay agua no se trasvasa. Eso es básicamente lo que se hacía con el trasvase, unas reglas de explotación claras que lo que te dicen es tanta agua hay en los embalses de cabecera, tanto se puede trasvasar. Antes del memorándum, esas decisiones de cuánto se trasvasaba cada mes eran decisiones arbitrarias, y yo recuerdo, y todo el mundo recuerda, que una semana antes y una semana después de que se reuniera la Comisión de Explotación del trasvase Tajo Segura, en los medios de comunicación era un lío tremendo, porque los nuestros reclamaban más agua, los de Castilla-La Mancha querían dar menos agua. Todo eso se solucionó con el memorándum, de tal manera que si ahora, por ejemplo, están llegando 20 hectómetros cúbicos todos los meses, es porque es lo que se puede trasvasar por el agua que hay, y ya nadie eso lo discute. A la ministra de Transición Ecológica, que es antitrasvasista y que considera los trasvases algo extraordinario, no le gusta tener que mandar 20 hectómetros cúbicos al mes, pero si no lo hiciera estaría prevaricando porque estaría incumpliendo una ley. Eso es el memorándum, seguridad y certidumbre. Por tanto, cuando hay menos de 400 hectómetros cúbicos, ¿cómo conseguimos ese agua? Cuando hay menos de 400 hectómetros cúbicos... en la cabecera del Tajo. En la cabecera del Tajo. Que no hablamos de que hay 400 menos aquí, en Elche, sino en la cabecera del Tajo. No se trasvasa y tienes que ir a buscar soluciones que nosotros nunca desean, que nuestros regantes nunca desean, que es abrir pozos de sequía, sobreexplotar más los acuíferos y este tipo de soluciones que, insisto, a nadie le gustan. La semana pasada en el Congreso de los Diputados se aprobaba un dictamen con los votos favorables del Gobierno y quienes les apoyan, en el cual se decía la palabra que se recomienda redimensionar los caudales de los trasvases para ajustarlos a los escenarios de poca lluvia como los que tenemos actualmente. ¿Cómo entiende el Partido Popular esa palabra redimensionar los caudales? Bueno, pues la entendemos como reducir los trasvases del Tajo Segura y sustituirlos por la desalinización. No hay que tomar solo esa frase, hay que ver todo el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, dictamen que aprobaron el Partido Socialista, Compromís y Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, y que rechazó el Partido Popular. Hay que leer el dictamen en su conjunto, y el dictamen en su conjunto, desde mi punto de vista, lo más grave, el mayor error que comete es decir que no hay cuencas deficitarias
y que cada cuenca se tiene que apañar con los recursos que tiene. Eso trasladado a la cuenca del Segura, al campo de Elche, a la Vega Baja del Segura, a la región de Murcia, a todos los que riegan con agua del trasvase, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que como no hay agua suficiente porque hay un déficit de 400 hectómetros cúbicos y si encima sumaras el trasvase, es decir, que no llegase agua del trasvase, esos 400 hectómetros cúbicos de déficit anuales se transformarían en 700. Esos 700 hectómetros cúbicos, por mucho que tengas agua de la desalinización, nunca los ibas a poder cubrir y que por lo tanto la alternativa tendría que ser empezar a pensar qué tipo de cultivo, qué tipo de regadío tenemos que empezar a arrancar. Eso sería una barbaridad, pero eso es lo que se deduce de ese dictamen y con eso es a lo que nos estamos enfrentando. Aún no está aprobado de manera definitiva. ¿Confía en que se cambie o va a intentar el Grupo Popular modificar ese dictamen? El Grupo Popular ya presentó en la comisión un voto particular contra ese dictamen. Se va a debatir ese voto particular también en el Pleno del Congreso de los Diputados y nosotros efectivamente lo que pedimos es que las conclusiones de ese dictamen no se plasmen en lo que mucho nos tememos que puede ocurrir, que es que sean la base, la antesala de una ley anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, que es la ley del cambio climático y que es la ley en la que el gobierno socialista y de Podemos en Castilla-La Mancha está diciendo que es la que va a empezar a reducir los trasvases del Tajo Segura. Eso sería, insisto, una desgracia tremenda porque esos caudales hoy por hoy son insustituibles en Elche y en el resto de la provincia de Alicante y en el resto de territorios que riegan con agua del trasvase Tajo Segura. Ha dicho que no le parecería correcto que se empezara a utilizar otras fórmulas como las desalinizadoras. Me gustaría preguntarle por la última novedad que ha dicho, Riegos de Levante, que proponen construir una desalobradora en nuestra provincia. ¿Cree que es correcto ese modelo? Una desalobradora puede ser una solución puntual, puede ser una ayuda, un aporte más a un problema local. Nosotros lo que decimos, bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, lo dicen los técnicos, los que verdaderamente entienden de esto, es lo siguiente. El déficit de la cuenca del Segura son 400 hectómetros cúbicos año. Eso está recogido en los planes hidrológicos, en el plan hidrológico del Segura. Si a eso añadimos el cierre del trasvase, esos 400 hectómetros cúbicos se transformarían en 700 hectómetros cúbicos. Si eso lo tenemos que sustituir con desalinización, si pensamos que la planta de desalinizadora de Torrevieja en plena producción son 80 hectómetros cúbicos al año, para llegar a los 700 hectómetros cúbicos, ¿cuántas plantas desalinizadoras tendríamos que construir en nuestro litoral? Eso es inviable, por tema de coste económico, por tema de coste energético. Es que las plantas desalinizadoras son instalaciones que contaminan mucho, que envían mucho CO2 a la atmósfera y que son perjudiciales en la lucha contra el cambio climático. No nos ayudan, al contrario, nos perjudican. Claro, todo esto teóricamente queda muy bien decir, no vamos a sustituir los caudales del trasvase por los caudales procedentes de la desalinización marina. Sí, sí, pero eso hay que hacerlo. Luego tienes el problema del precio. El precio del agua desalinizada, hoy por hoy, y nadie encuentra una solución, no lo pueden pagar nuestros agricultores. El agua desalinizada la tienes que mezclar, en esta sequía se está mezclando con agua del trasvase en una proporción 30-70, 30 litros de agua desalinizada con 70 litros del trasvase, porque si no tiene la calidad adecuada para poder regar. Es que el agua desalinizada tiene una alta cantidad de boro que es perjudicial para determinados cultivos, fundamentalmente para los cítricos, y esto es una zona donde se cultiva mucho cítrico, sobre todo mucho limón, bueno, también mucha naranja, y claro, no hay una solución. Lo que apuntan algunos cuando defienden la desalinización es, bueno, pero hay que sustituir la energía convencional por energías renovables, y a mí me parece muy bien, pero yo les remito a los datos que hay. Yo conozco un estudio que está publicado de la Universidad de Alicante que te dice que la planta de Torrevieja, para producir 80 hectómetros cúbicos al año, que es su capacidad de producción máxima, si todo eso lo tuviésemos que hacer con energías renovables, es decir, con energía solar, porque aquí en nuestra provincia, en Elche, en el litoral mediterráneo, la energía renovable por excelencia es la solar. Si todo eso lo tuviésemos que sustituir, si toda la producción de la planta de Torrevieja tuviera que ser con energías renovables,
necesitaríamos 500 Martínez Valero, 500 terrenos de juego, como el del Elche Club de Fútbol, para poner placas fotovoltaicas. Eso es inviable, eso en Torrevieja es que no hay terreno para hacerlo, es que la inversión es cuantiosa, es que es hablar de irrealidades. Estamos hablando con José Ciéscar, que es el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, también es el portavoz del grupo parlamentario en Les Corts. En este caso hablamos de agua. A nuestros regantes también les preocupa el tasazo que tienen que pagar precisamente por el trasvase, sobre todo cuando no viene. ¿Qué es lo que opinas? ¿Se debería de eliminar ese tasazo? Bueno, nosotros en el Partido Popular de Alicante ya en su día, cuando surgió el problema, nos posicionamos claramente por la eliminación y le pedimos al Ministerio de Agricultura que buscara fórmulas para que eso fuera viable. Lo mismo le decimos al Ministerio de Agricultura actual, que busquen fórmulas. En realidad el tasazo, lo que se denomina el tasazo, es el pago de una parte de la tarifa cuando no viene el agua. No tiene mucho sentido que tú estés pagando unos gastos de amortización cuando no estás recibiendo, y lo que pedíamos es que eso se suspendiera, se aplazara o se buscaran fórmulas. El Ministerio, más que el Ministerio, los abogados del Estado, del Ministerio de Agricultura, sus informes decían que no, que esto legalmente no era posible, que había que hacer una serie de cambios legales, que no se llegaron a hacer, esa es la realidad. El problema, cuando estás recibiendo todos los meses caudales del trasvase, como ocurre ahora, ya no está el problema, porque estás pagando por un agua que efectivamente estás recibiendo, pero en aquel momento lo dijimos claro y pedimos a la ministra que buscaran soluciones, porque es muy injusto que unos agricultores, unos regantes que están angustiados porque no tienen agua, encima tengan que pagar por el agua que no están recibiendo. Por mucho que esté dicho en una ley, eso había que cambiarlo y no nos hemos movido, seguimos pensando exactamente lo mismo. Hemos empezado hablando esta entrevista de la cantidad de agua que tiene que haber en la cabecera del Tajo, 400 hectómetros cúbicos, para que pueda venir el trasvase. ¿Bajaría el Partido Popular de la provincia de Alicante esa cifra? Bueno, vamos a ver, para que se entienda. El memorándum fue un acuerdo que tiene la legitimidad de que no es una imposición de nadie contra nadie, sino que es fruto del consenso, y nosotros, a cambio de transigir en elevar de 240 hectómetros cúbicos a 400, recibíamos unas compensaciones a cambio, compensaciones que nuestros agricultores y regantes, el SCRATS, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, estuvo de acuerdo, porque si ellos no hubieran dado el visto bueno, nosotros no lo habríamos aceptado, y a cambio de todo ello era factible ceder y pasar de los 240 a los 400. Hay quien dice, es que claro, ahí se han perdido 160 hectómetros cúbicos trasvasables. Eso es un error. En primer lugar, porque pasar de 240 a 400 no era de golpe, fue en 5 años. Hubo un periodo transitorio a razón de 32 y pico hectómetros cúbicos al año. En segundo lugar, porque uno de los grandes logros del memorándum es la derogación de la famosa cláusula Narbona, aquella que con el Plan Agua y las Desaladoras aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, incluyó en la Ley de Plan Hidrológico Nacional del año 2004, y en la que se decía que a medida en que las plantas desalinizadoras del Mediterráneo fueran produciendo caudales, estos se descontarían del trasvase Tajo Segura. Claro, si el memorándum no hubiese eliminado aquel artículo, la famosa cláusula Narbona, hoy estaría en vigor, con lo cual lo que estamos recibiendo del trasvase, de lo que estamos recibiendo del trasvase, se tendrían que deducir lo que ya están produciendo las plantas desalinizadoras del Plan Agua, estaríamos recibiendo menos agua. Y sobre todo porque el trasvase estableció algo de lo que se habla muy poco, creo que es fundamental, que es el control de los desembalses. Antes del memorándum, no el trasvase, antes del memorándum, lo que se desembalsaba de los embalses de Entrepeñas y Buendía, los que suministran al trasvase Tajo Segura, lo que se desembalsaba para la cuenca del Tajo, no tenía un control, no había unas normas que dijeran para qué se puede desembalsar y para qué no. Ahora lo hay, con lo cual, aunque la línea de reserva está más alta, hay más agua siempre en esos embalses. Eso se entiende fácilmente, porque entiendo que es un poco a veces complejo. Yo pongo el ejemplo de la bañera. Una bañera que llenamos de agua, da lo mismo que tengamos la línea aquí que aquí. Si el tapón del fondo está siempre quitado, por mucha agua que esté entrando, el agua se va de igual manera. Pues eso es lo que ocurría.
de los embalses de Entrepeñas y Buendía se sacaba agua para Castilla-La Mancha prácticamente sin ningún tipo de control, con lo cual es igual donde estuviera la línea. Si el tapón del fondo tú lo tienes cerrado la mayor parte del tiempo, el agua que va entrando en la bañera va llenando la bañera. Pues con los embalses y con el memorándum y con las cláusulas de control de desembalses para la cuenca cedente, para la cuenca del Tajo, ocurre 3/4 de lo mismo. Y luego hay otra cuestión que apuntaba al principio, que es el tema de la seguridad jurídica. Es que hoy sabes que tanto hay, tanto se puede trasvasar y los agricultores pueden hacer sus cábalas y sus prospecciones en función de lo que saben que van a poder recibir. Los regantes, hoy en el campo de Elche, los que dependen del trasvase Tajo Segura, ya saben cuánta agua van a tener en el próximo mes de noviembre. Bueno, lo sabrán el día 1, pasado mañana. Saben exactamente qué cantidad les llega para el mes de noviembre, y eso pues te permite una planificación que antes no tenían. Por eso, para que se entienda bien, el memorándum ni crea ni destruye agua. El agua es la misma, la ordena, ni crea ni destruye, la ordena, y esa nueva ordenación es lo que da mucha seguridad jurídica. Pero claro, cuando teníamos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, llega el gobierno de García Page a Castilla-La Mancha, el gobierno socialista a Castilla-La Mancha, y lo primero que hizo el presidente García Page es, mi principal preocupación en mi gestión es cerrar o acabar con el trasvase Tajo Segura. Eso está publicado, eso está dicho por él a periodistas. Es decir, su principal preocupación para Castilla-La Mancha no es la educación, ni la sanidad, o construir colegios o centros de salud, o pagar las prestaciones de la dependencia, no, es cerrar el trasvase Tajo Segura. Claro, volvemos a una situación de inestabilidad que no nos podemos permitir. Es decir, teníamos con el memorándum unas garantías, una tranquilidad, una seguridad, y todo esto es lo que está a punto de saltar por los aires con ese dictamen que la pasada semana se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y contra eso es contra lo que tenemos que luchar y trabajar, pero no solo el Partido Popular. Es decir, esto tiene que ser una batalla de la sociedad civil ilicitana, de la sociedad civil de la provincia de Alicante y de la región de Murcia y de la provincia de Almería. O vamos todos unidos o no, o poco tenemos que hacer. No solamente de la sociedad civil, también de todos los partidos políticos. Efectivamente. ¿Le pide a Ximo Puig que se una para pedir que no salga adelante ese dictamen? Totalmente. Una de las cosas que yo siempre le reprocho a Ximo Puig es que está siendo muy débil, muy tenue, muy tibio con el trasvase Tajo Segura. Cada vez que hay un ataque desde Castilla-La Mancha, quien representa al gobierno valenciano y por lo tanto nos representa a todos es Ximo Puig. Tendría que salir a contestar. Claro, es que la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha hace un par de semanas dijo que están preparando un borrador para pasárselo al Ministerio para pedir que esa línea de reserva de la que hablábamos antes, de los 400, suba a 800. Bueno, si eso se aprobase, no 800, con 600 se acababa el trasvase Tajo Segura. Pero lo dice la consejera de Castilla-La Mancha, se hacen eco todos los medios de comunicación y Ximo Puig no dice nada, y Mónica Oltra no dice nada. Claro, entiendo que nuestros regantes se sientan totalmente indefensos. Terminamos aquí. Gracias a José Ciscar por acompañarnos, y sobre todo esperemos que siga lloviendo, no solamente aquí en nuestra ciudad, en nuestro campo, sino también en la cabecera del Tajo, para asegurar que siempre llegue agua. Obviamente, si lloviese siempre, estos problemas no existirían. Muchas gracias. Gracias al presidente de los populares en la provincia de Alicante por acompañarnos aquí en Teleelch, y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es.